La mejora continua es un campo amplísimo con muchísima información disponible en muchísimos lados. Por ejemplo, en este podcast, que obviamente te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún episodio con nuestros invitados a hablar de este tema tan apasionante, mejora continua, el link, la ingeniería industrial, que es mi carrera, y de vez en cuando también hablamos de emprendimiento. Y el día de hoy nos acompaña una invitada muy especial que tiene sus más de 10 años de experiencia en este mundo de mejora continua y nos va a contar cómo llegar, cómo comenzar en este mundo, cómo dar esos primeros pasos, cómo no hacerlo tan complicado estos temas para que realmente la gente, sobre todo las pymes, las pequeñas empresas, puedan adaptarlo a su filosofía de trabajo. Sin más, los dejo con el episodio 30 de este podcast. Sean todos bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link. El día de hoy también tenemos una invitada súper especial, que ya les voy a presentar cómo se debe. Y antes de nada, igual agradecer a toda la gente que sigue el podcast. Estaba revisando las estadísticas el otro día y es simpático. El mundo online, siempre digo, que nos permite alcanzar muchísimas, traspasar fronteras. Creo que hay como 20 y pico de países donde escuchan el podcast, por lo menos a un par de veces reproducido, sobre todo en Latinoamérica, también España, está por otros lados también, que me parece súper, súper interesante ese alcance realmente de lo que hacemos aquí, que para ustedes que es con muchísimo cariño y realmente es aportar mucho o poco de lo que sabemos, digamos, a la gente, conversar y realmente irles dando muchas más luces, digamos, señales de todo este mundo de la mejora continua, el emprendimiento, el link en sí, en este mundo tan simpático que es esto de los procesos, la parte industrial y demás. Bien, como les decía, tenemos una invitada del día de hoy. Nos acompaña Melissa Navarrete, nos acompaña desde Colombia. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Hola Bienvenida. Alfredo, muy bien, muchas gracias por la invitación. Genial, Melissa, no a ti, gracias por tu tiempo y ya hacía falta también grabar un podcast y simpático. Y siempre hemos tratado de equilibrar de tener tanto invitadas chicas como invitados chicos. Ya tocaba una chica también, siempre vamos dando ese equilibrio ahí en esa parte. También somos bastante conscientes en ese sentido de crear ese equilibrio. No solo chicos y tampoco no solo chicas, sino darle un equilibrio bien simpático. Porque es diferente, ya vamos a comer eso, es diferente también la parte, cómo trabaja un hombre, digamos, en la empresa. Y creería yo que las chicas también tienen otra visión, son más ordenadas, es simpático también ese mundo. Totalmente de acuerdo. Genial, Melissa, gracias por tu tiempo y es un gustazo que estés por aquí. Melissa, me gustaría que te presentes un poquito, cuéntanos qué estudiaste, a qué te dedicas, qué haces, en qué te dedicas actualmente. Perfecto, bueno, yo soy ingeniera industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Esta universidad tiene un enfoque en la ingeniería de producción. Siempre mi sueño desde que inicié la carrera fue trabajar en fábricas. Ya cuando terminé la carrera hice la práctica en TPM, que es una metodología muy famosa, muy tradicional en mejora continua. La hice en la empresa de helados, el negocio de helados más grande de Colombia. Y ahí fue el momento en que me enamoré de todo este tema de la mejora continua. Ahí lo viví, pues la práctica es el primer momento en que uno se enfrenta a esa teoría que vio durante 5 años en su carrera ya al mundo empresarial y pues ahí viviéndolo en la fábrica, en diferentes líneas de producción, en logística, me enamoro desde ese momento. Después sí ya termino la práctica, trabajo en una empresa de calzado, después vuelvo a reintegrarme a la empresa de helados, perteneciendo ya directamente al área del director de planta, donde principalmente era apoyar pues todos los temas de mejora continua, de herramientas en la fábrica nomás de Bogotá, en la parte de producción. Más o menos a los 8 meses me ascienden, me promueven a pertenecer ya directamente al área de mejora continua y ahí ya mi rol cambia, ya se aumenta el espectro y no es solo producción, sino también logística. Entonces ahí empiezo también a enamorarme. Ya venía enamorada, tragada, como decimos acá en Colombia, de la parte de mejora continua en producción. Y ahí ya empieza el enamoramiento con la parte de logística y a ver la mejora continua desde una perspectiva más macro, y a participar también en la homologación de la herramienta a nivel de pues toda la empresa, con las otras plantas, las otras fábricas, no solo había fábrica en Bogotá. Entonces, bueno, ahí empiezan muchos temas de
de implementar diferentes herramientas y en las que me empiezo a gozar el trabajo muchísimo. Desde ahí soy muy apasionada por el tema. Soy una persona de leer muy bien a la gente. Soy muy empática en todos los pilares de mi vida, el personal, con amigos y en el trabajo también. Creo que eso es una característica muy importante en mejora continua. Esa es como la introducción a todo este tema profesional y cómo me llego a enamorar de este tema. Genial, Melissa. Me parece súper interesante porque yo creo que el tema de la mejora sí tiene mucho que ver con esto, esa parte personal, cómo soy yo. Creo que influye muchísimo porque no es algo tan técnico, digamos, obviamente hay herramientas, hay metodologías y demás, pero trabajas full con la gente, o sea, muchísimo con las Exacto. personas y es saber también llegar, chocar, ¿no? Resolver conflictos, o sea, hablar, ¿no? Es también muy, muy importante, digamos, alguien que está metido en este mundo. Bueno, Melissa y yo, como escucharán, somos colegas, soy ingeniero industrial, ha sido ingeniero industrial también. Qué bien. Entonces, siempre que tengo un invitado o invitada que sea ingeniero industrial, también le pregunto, porque te comentaba antes de grabar que hay muchos estudiantes que nos escuchan, ¿no? Que están estudiando o están terminando la carrera y están más o menos Ok. colegas del mundo. Siempre les pregunto, ¿por qué se decantaron por estudiar ingeniería industrial? O sea, cómo llegaron, digamos, a escoger eso, qué les gustó, por qué eligieron, etcétera. Ok, ok. Bueno, mi historia es particular porque primero quería ser abogada. Entonces, ya cuando empecé a ver en el colegio filosofía, yo dije, no, esto no es lo mío. Tengo que decidir otro tema. Ya después, en el colegio, en los últimos años, empecé a ver el tema más profundo de matemáticas y ahí dije, bueno, sí soy hábil para las matemáticas y puedo llegar a estudiar una ingeniería. Y una amiga es la que me comenta ingeniería industrial, así casual, en el colegio. Como que, ingeniería industrial es los que optimizan procesos. Ay, bueno, qué bien, me llamó la atención. Me puse a leer el pensum de las universidades que lo ofrecían en Bogotá y como te comentaba cuando me presenté, la Escuela Colombiana de Ingeniería, el enfoque es muy de producción, de fábrica y ahí fue como que empecé con esa conexión de visualizarme en fábricas. Así fue como escogí, cómo llegué a ingeniería industrial. Ya durante la carrera, como todo ingeniero, tuve mi crisis de decir, esto es mucha física, esto, ecuaciones diferenciales, ¿qué es esta locura? Yo sí iba a poder, pero me enamoré en la mitad de la carrera en una conferencia que nos dio el primer decano que trajo ingeniería industrial a Colombia y él nos dijo que sin importar lo que uno hiciera como ingeniero industrial, siempre debía escuchar a la gente. Y a mí eso como que ahí yo hice clic. Yo, sí, voy bien con la ingeniería industrial y yo soy, pues como te decían, todos los pilares de mi vida muy de gente, de unir personas, de unir grupos, de integrar. Entonces ahí dije como que sí voy enfocada. Y ya el último, pues como evento que sella como, sí, ingeniería industrial es lo mío, es viendo una materia que se llamaba control de calidad, en el cual el profesor Eduardo Gómez nos empieza a contar todo sobre las herramientas japonesas. Y desde ahí dije, es por este lado me voy a ir de la ingeniería industrial. Y hasta después, bueno, después de ver la materia, me volví monitora de esa materia de control de calidad. Y así es como ya sello todo ese ciclo de por qué ingeniería industrial y cómo fui viviendo todas las etapas que creo que todos tenemos en nuestras profesiones. Genial, Melissa. Sí, de hecho, pues, digo, justo me gusta conversar de esa parte más humana, personal, digamos, de la gente que está, como digo, siempre nos escriben alumnos por interno, oiga, estoy estudiando, ya acabé el colegio, voy a estudiar industrial, ¿qué me recomiendan? No? Voy a poder las mates, no voy a poder las mates, ni sé qué. Entonces, Claro, es bonito siempre orientar esa parte, ¿no? Y yo, igual me escriben por interno, y yo encantado digo, vas a ver esto. Siempre es genial esa parte. qué Esa, bien. entonces, tú estás mucho, digamos, ya o sea, y de hecho, vamos a ir comenzando ya en términos. El tema de mejora continua es súper amplio, digamos, ¿no? O sea, y es algo que Sí, muchas veces se habla, se dice, hay 10.000 libros sobre el tema como tal. ¿Y tú cómo digamos, cómo le encasillas, digamos, en tu experiencia para ti, trabajando en esa parte todos estos años? O sea, ¿cómo podrías definir la mejora continua, no? Porque hay 10.000 definiciones, pero ¿qué es en sí, no? Ya en esa parte, ¿qué es de esencial
lo que uno dice, no sé, una empresa dice, un gerente dice, ok, hay que trabajar a mejora continua todos los días, ¿no? Pero ¿qué es, no? O Ok, sea, ¿qué, ok. qué es eso de ahí? Yo hace 2 años me inventé como un concepto recopilando muchos elementos y para mí la mejora continua, como tú dices, es un tema amplio, muy amplio, incluye muchas cosas, pero para mí es a través de las personas de la organización, ¿cierto? Sea una fábrica, sea un hospital, se implementan herramientas de mejora continua que son diversas como una baraja de naipes. Y lo que buscan es aumentar la rentabilidad, disminuir las pérdidas de esa empresa o negocio, que pérdidas pueden ser accidentes, reclamos de calidad, tiempos muertos, y además de querer aumentar la rentabilidad, disminuir las pérdidas, que el colaborador o el empleado, el trabajador, sea feliz. Yo así defino la mejora continua cuando lo enseño por primera vez. El concepto así amplio, ese fue el que yo como que construí y para mí es como el mejor, el más light para contarle a la gente, o como tú decías, alguien que ni idea de mejora continua. Genial. ¿Y cómo le ves tú, igual en tu experiencia? Porque obviamente hay una influencia enorme en los términos de mejora continua y demás, como dijiste, herramientas japonesas, ¿no? Sí. Y hay términos y hay palabras, bueno, digamos que el mejor continuo, que es el Kaizen, que no sé qué, el Game, hay un montón de términos ahí. ¿Cómo le ves tú ya en tu experiencia práctica? ¿Qué tanto, digamos, es que la gente asimile esos términos o no tanto, o es más importante ya la práctica, ¿no? El día a día, o porque hay gente que se casa, sí, de cajón, digamos, que Ajá. se pone hasta el nombre en japonés ahí en el LinkedIn, que dice, entonces, Sí. sí, entonces, ¿qué tanto es importante esa parte o no tanto, no, digamos, o sea, según tu O- experiencia? ok, ok. Pues para mí, Alfredo, es, hay unos términos base, ¿cierto? Unos términos de origen que son como los que dan la guía a todos los que nos dedicamos en mejora continua, a los que nos formamos, a los que hacemos mejora continua. Para mí, más allá del concepto técnico real y su paso a paso exacto, es que la herramienta como tú la enseñes en planta, en el equipo, con los líderes, el de compras, el gerente de logística, es que la persona vea el beneficio. Sí, yo como, digamos, yo en 5 S les explico, son 5 palabras en japonés que empiezan por S, pero más allá de uno aprendérselas en japonés, es saber qué se hace en cada una y cuál es el beneficio. ¿Sí? Entonces yo lo veo así, como que siempre para que sea más fácil penetrar a esas áreas en mejora continua, lo ideal sería es mostrarles el beneficio. ¿Sí? Obviamente hay unos nombres que uno empieza como a generar recordación y ya la gente empieza a hablar de 5S, de estandarización, de mantenimiento autónomo, de TPM, pero más allá del nombre, porque nos podemos quedar ahí, tú has visto en LinkedIn miles de debates en el que uno se podía quedar ahí toda la pandemia y no acabamos en que si Pocayo qué tal o que si Kaizen es tal. Entonces, ¿qué necesita el gerente de logística, el director de la planta, el que está en la máquina y operándola? Es que, o sea, ustedes allá enloquezcanse con qué término es, pero yo qué beneficio necesito acá que me enseñen algo que me ayude a solucionar los problemas. Entonces yo siempre lo veo así como, más que el nombre, ¿qué beneficio le trae a la persona? ¿Qué me dice? Nos habías comentado cuando te presentaste que tú comenzaste en una empresa grande, ¿no? De fabricación de helados. Sí, De hecho, ya digo también que yo converso mucho y siempre le pongo, digamos, en la mesa. A veces parece que las herramientas a veces parecen complejas, ¿no? Y parece que sí, solo están o servirían más a empresas grandes, ¿no? Porque están sí, más estructuradas, porque tienen ya alguien especializado en el área. Y en cambio, yo siempre hablo más de las pymes, ¿no? Las pymes o las pequeñas empresitas que necesitan, son las que más hay, ¿no? Y sí. que es urgente, digamos, para ellos de ahí. Entonces, en tu caso, ¿cómo comenzar, digamos, el tema de mejora? Tengo una fábrica, digo, sabe que escuché, soy el gerente, digo, mejora. ¿Por dónde, no? O sea, ¿cómo serían esos primeros Ok, pasos para una empresa que quiere comenzar, por ejemplo, ¿no? Una pyme, una pequeña empresa, un emprendimiento, por ejemplo, que quiere empezar en este camino que obviamente habrá pequeños pasos, pero poco a poco va creciendo, ¿no? Y es mejor, yo siempre digo que es mejor que cuando estás pequeño empieces con esto, que ya será mucho más fácil ir emprendiendo mientras te vas haciendo más grande, ¿no? Entonces, ok. ¿tú qué recomiendas aparte, no? ¿Por dónde empezar? Bueno, pues es que no te conté al inicio,
pero ya hace un año estoy dedicada a consultorías de mejora continua a la medida en pymes especialmente, por eso que tú acabas de decir. O sea, normalmente esto se ve que es de mejora continua, que es para grandes empresas, para multinacionales o empresas que tengan tanto número de empleados que facturen tanto dinero, y esto en realidad puede ser para cualquier tipo de negocio. Entonces yo como lo estoy haciendo desde hace un año es decirle al empresario que, como te lo decía anteriormente, no importa qué tan grande sea su empresa, ni si es una fábrica o es un servicio, es qué dolores tiene usted hoy, ¿sí? ¿Qué problemas usted tiene en su día a día que no le dejan vender más, que no le dejan cumplir con los pedidos, con los tiempos de entrega a los clientes? Como que es ese momento de desahóguese. No sé si en Ecuador se maneja ese término, como vea, como confiésese, ¿qué le duele? No, que aquí la gente no me hace caso, no, que aquí la gente es muy desordenada, que el proceso, sí, es, desahóguese, cuente todos sus pérdidas, sus problemas, sin hablarles todavía de mejora continua y del Kaizen y de tal herramienta, porque pues eso ya empieza a confundir, y el empresario, como tú dices, el empresario pequeño, empírico, normalmente no tiene conocimiento en estos temas y va a generar un rechazo al no entender. Bueno, de pronto me están confundiendo. Entonces, lo primero es eso, como que cuente sus pérdidas, sus dolores, y ahí sí, ya después uno dice, dependiendo también su tamaño de su empresa, su presupuesto, su necesidad puntual, qué herramienta de muchas que pueden necesitar, por cuál arrancar a implementar, y que el empresario empiece a ver el beneficio de mejora continua con la primera herramienta que uno implemente, y ahí ya él como cuando uno está de conquista, que se enamore de la mejora continua y diga como que quiero más, quiero conocer más, me está gustando esto. Así lo veo yo, y así pues lo vengo trabajando desde hace un año. Genial, Eso. Melissa. Y en este camino, que obviamente obviamente si alguien te busca para consultoría sería porque yo soy gerente o el dueño y tengo idea, ¿no? Sí. O escuché de esto, no sé, tengo esos problemas, como dices tú, los dolores que tienen ellos. ¿Y qué tanto influye, en cambio, ya esa parte directiva, ¿no? O sea, que tal vez te haya pasado, llegas a una empresa, empiezas a trabajar y te das cuenta que no dan chance, que hay algunos peros, o sea, ¿qué tanto influye que la parte directiva realmente también se comprometa, ¿no? Y se meta de lleno ellos también a trabajar esa parte, ¿no? ¿Cómo trabajas con ellos de eso de ahí, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es que ellos estén muy involucrados, digamos? Ok, ok. Bueno, lo que ya he repetido, la palabra insignia de honor en mejora continua, la empatía para mí. Entonces, con los gerentes también hay que ser muy empáticos, con la parte directiva, escucharlos muy bien cuál es su necesidad puntual, cuál es su reto, por qué no cree también, tuvo una mala experiencia. No, es que aquí vinieron y nos formaron 6 meses y al final no vimos el resultado. Uno dice, claro, ya tuvo una mala experiencia en mejora continua y no le cree al tema. No por eso es que uno ya diga no, no va a creer. Es empezar a entender la historia de como por qué esta persona no cree en el tema, también hacerle ver los beneficios que trae, hacerle ver que la persona directiva o líder también tiene que empezar a conocer su proceso y su gente a fondo, entender, venga, porque es que esta persona arranca la máquina perdón, se demora tanto en arrancar la máquina, y cuando de pronto uno va a ver es que no tiene una herramienta y nunca se le ha comprado. Entonces, ve, ¿usted sabía eso? No, mire, es por eso. Como, esa es como mi recomendación para como con gerentes. Y lo otro, clave, como con todo gerente y jefe, perdón, y líder grande, es la parte de los beneficios económicos, que ahí es donde a veces también en mejora continua nos quedamos como filosofando y esto es muy chévere y pasa mucho tiempo y el gerente, bueno, ¿y mi retorno para cuándo? Entonces sí hay que balancear muy bien eso, porque uno se puede quedar ahí divagando también en mejora continua, y a ellos también siempre les va a importar es la parte financiera y el resultado tangible, así no sea en dinero, pero tanto tiempo me ahorré, tanto porcentaje. Esas serían como las claves ahí. Y justo que nombres el tema de dinero, y es algo que a veces, como dices tú, uno empieza a filosofar, ¿no? Que el CAIS, que mejora continua, que la gente, que la Sí. cultura.
Y, por ejemplo, y siempre me preguntan ahí, ¿cómo medir o cómo cuantificar esos ahorros, por ejemplo? Eh, para mí, un buen tip ahí es si la empresa, en este caso hablando de pymes, tiene un histórico confiable, ya ahí tú tienes cifras de base para decir en un antes y un después. Bueno, antes se gastaban tanto tiempo y ahora después de que hicimos tal tema en mejora continua, tal herramienta, hay tanto beneficio y que sea real. Si no hay un histórico, es empezar a cuantificar esa información con datos y fuentes confiables. Si ya es una empresa un poco más organizada y tiene mucha más información, yo me iría de la mano del financiero. Desde la parte financiera o el área financiera que haya en la empresa. Bueno, ustedes desde las cifras, ¿qué pérdidas son las más importantes ya cuantificadas? Y ahí yo recomendaría, listo, por mejora continua nos podemos ir por este tema, esta herramienta, para ir hablando los dos de la mano. Lo otro es siempre que uno vaya a hacer o a proponer una mejora o que la gente te empiece a contar las mejoras, es cuantificar los beneficios que esto trae. Si voy a ahorrar agua, tratemos de calcular cuántos litros antes de hacer la mejora, cuántos kilobytes se consume esa banda transportadora que se queda prendida toda la noche en la planta y la máquina no está funcionando, pero ahí gasta energía. Los materiales, cuántas canecas. Digamos, bueno, yo lo hacía así en el negocio de helados que te comentaba. Entonces, es que hoy no sabemos cuántos kilos se están botando en galleta. Bueno, pero ¿cuántas canecas al turno son? No, son más o menos 5. Listo, pesémoslas y vamos haciendo un estimado porque nunca estoy segura que va a haber la forma de calcular todos los beneficios o las pérdidas en las fábricas. Bueno, y en las empresas. Entonces, siempre hay que buscar la forma, pero como tú decías, súper importante cuantificar, porque ahí está como ¿cómo se dice? Como el beneficio de mejora continua y que sí le crean a este tema. Genial. Y ahora, y hay un punto clave que dices todo el tema de la empatía, se trabaja muchísimo con la gente. El Sí. tema de la cultura, porque igual, hablabas de antes de esos debates eternos en LinkedIn, ¿no? Que yo Ujú, estudié, gente que fue a Japón y estudió allá, entonces hay la parte cultural, y ujú. esas herramientas son mucho de allá y hoy siempre se habla de la cultura japonesa, que son disciplinados y bla, bla. Pero, ¿qué tanto influye eso, no? O sea, ¿cómo aplicar esos conceptos a nuestra medida, no? Al latino, ¿no? Que somos Sí, más relajados, hay, tienen otras cosas, nuestros pros, ¿no? Somos más alegres, pero nos cuesta a veces ese sí. tema de disciplinados y que ya hago una vez bien y ya después me olvido y a otros estoy diciendo, volví como hacía antes. Entonces, ¿cómo trabajar esa parte, no? O sea, ¿qué tanto en tu Ok. experiencia influye o no, o a veces es como que hay un paradigma también, ¿no? No, es que los latinos son indisciplinados, o sea, ¿es tan cierto eso o no tanto realmente? Ok, yo soy de la corriente, o sea, yo pienso que no es imposible implementar todo como lo ha implementado Japón desde hace 70 años, ¿sí? No porque es que ellos son japoneses y son diferentes a nosotros y eso acá nunca va a ser posible, no. Sí soy consciente que no es lo mismo hacer 5 S en Perú, en Lima, que en Cusco, como no es lo mismo hacer las 5 S en Cali, Colombia, donde estamos a 35 grados centígrados, que en Bogotá, que estamos a otra temperatura. Entonces, sí creo que, como dice una influencer de historia acá en Colombia, del río Bravo, del límite del río Bravo entre Estados Unidos con México hasta la Patagonia, sí se puede implementar estas herramientas, aunque tengan su origen en Japón, en Estados Unidos, pero lo que hay la clave es entender cada cultura. Sí, cada palabra, cada fábrica, si sea una fábrica de llantas, o sea, 2 fábricas de llantas en Bogotá, su jerga hasta va a ser diferente. Entonces, entender el lenguaje, entender la cultura también de la empresa. Entonces, si es una empresa donde el saludo no importa, bueno, esos son tips que me van dando para que estas herramientas también pues fluyan. Entonces, para mí sí, no es imposible, ese es uno de mis sueños, o sea, que Latinoamérica sí puede llegar a ser tan fuerte como la Comunidad Europea, como Estados Unidos, como Japón con estas herramientas, que no es una restricción ni un paradigma, es que ellos allá son otra cultura y por eso acá no sirve. La clave está es en cómo yo aterrizo o amoldo esas herramientas donde yo las implemente, porque como te decía, no es lo mismo
Cuba, que, no sé, Venezuela, que Bogotá, que una misma ciudad en Colombia. Entonces sí es entender muy bien la cultura de la ciudad y de la fábrica. Genial. Entonces, justo, y ahora decías ya, poner un poco más en tema de herramientas, comentabas que, o sea, como dices, la clave es, ok, voy a la empresa, conozco, ¿no? Hago una especie de diagnóstico, ¿no? Veo todo lo que le pasa. Y como dices, no, hay un abanico enorme de herramientas, ¿no? Sí, Y a veces yo creo que, conversaba también con un estudiante la otra vez, me decía, ok, me dieron 10 herramientas, ¿por cuál comienzo, no? Y sí, como que hay un no, supuestamente tuviera un manual de que voy de la 1 a la 2, o sea, y no es así, ¿no? O sea, es sí. herramienta sí, herramienta no. Y en tu experiencia, ¿de cuáles de esas tantas herramientas son las que más realmente utilizan, ¿no? Las que crees que crean más impacto o tú has utilizado o has implantado en las empresas. Ok, para mí 5S, que es la base de la mejora continua, es vital. Aplica para casi todo tipo de industria. Normalmente, si la industria lleva mucho tiempo, se acostumbra al desorden, a acumular, a trabajar improductivamente. Entonces es normal que nos demoremos en arrancar la máquina porque hay que buscar tal herramienta. Esa es una y es muy buena porque cuando uno la implementa rápido, se ven los beneficios muy visuales, muy fáciles y se siente ya un cambio positivo de una en el ambiente. Otra para mí es el árbol de pérdidas, que es lo que te comentaba ahorita de si no hay información en la empresa de donde yo empezar a calcular el antes cuantitativamente, antes de que mejora continua llegue, esta herramienta lo que hace es calcular en dinero dónde están las pérdidas de la empresa por diferentes ramas de ese árbol, la ineficiencia en material, los tiempos muertos identificados, si es por arranques, por alistamientos, por aseos, por averías de máquina. Esa es una herramienta puntual de diagnóstico que te sirve para decir, bueno, ¿dónde está focalizada las pérdidas en dinero? ¿Dónde está el mayor porcentaje? Y ahí deberías arrancar en mejora continua y voy de la mano con el financiero. Otra muy buena que a mí me encanta es mantenimiento autónomo. Yo Vamos a viví ver. todas las fases de TPM, viví un paso 4 de 5 años en que vivimos todas las etapas de lo más complicado hasta llegar a lo más práctico. Y yo lo veo más es como un mantenimiento autónomo, depende de qué equipos usted tenga, lo que se busca es prevenir. Mejor prevenir que reparar, que el operario vea el beneficio de cómo aplicar, perdón, cómo el mantenimiento autónomo le trae beneficios a él. No solo que la máquina no falle, sino que yo también no me voy a tener que estresar, no voy a tener que ir a buscar rápido el lubricante, ir a buscar rápido la llave para desarmar esto en plena producción porque el motor no se le pasó tal y tal tema. Esa es otra. La estandarización también, que es muy triste, pero es nuestra realidad y es que el know-how de nuestras empresas en Latinoamérica no se documenta. La receta que viene atado a gestión del conocimiento. Entonces, justo cuando se va a retirar la persona que más años lleva en la empresa, y si no, venga, empieza a contarnos cómo es que se maneja tal cosa, y ya en un año, lleva 20 años y en un año queremos extraerle todo ese conocimiento, es muy, muy riesgoso. Y además, pues también sale muy caro, porque si no está esa persona, entonces nadie sabe hacer las cosas. Y eso pasa en todo, en empresa grande y en empresa pequeña. Sí, Em, Esas serían como la... Ah, bueno, SMED también es muy buena. SMED, cuando aplique, porque pues no todas las empresas usan cambios de referencia, pero esas serían como las genial. básicas. Y tú cómo estás, nos decías hace un momento que puede que una empresa tenga una mala experiencia, ¿no? Ya vinieron, nos capacitaron 6 meses y no vemos resultados, ¿no? ¿Cómo es el tema de los tiempos prudenciales, no? O sea, ok, empieza un proyecto de mejora continua. ¿Cuándo una empresa, digamos, puede empezar a ver beneficios? No sé, de corto plazo, algunos dicen 3 meses, otros dicen 6, puede ser más compleja, más grande, unos dicen un año. ¿Qué Ok, tan, cómo esos tiempos, no? ¿Cuál sería algo razonable, un promedio, no sé? ok. Eso es una excelente talón de Aquiles,
de la mejora continua. Y es que uno se puede quedar en un proyecto de la NASA de 2 años y no dio resultado y todo el mundo le pierde interés al tema, desde los directivos hasta el operario. Y uno se puede empezar como una bola de nieve a confundir y por qué no le metemos este formato y hagamos esto y al final se complicó todo. Lo primero es ser muy práctico. Lo segundo es que depende el proceso. Digamos, no es lo mismo hacer 5 veces en una bodega de 50 metros cuadrados que en una de, no sé, 5 metros cuadrados donde guardan todo. Entonces ahí el tiempo va a variar. Sí, en todas lo común para mí y que es muy práctico es que la formación, la teoría sea lo más rápido posible. O sea, yo soy de las que, bueno, acá me perdonarán los que todavía forman así, pero 5 veces, la primera S 8 horas, la segunda S 8, no, o sea, entre la teoría, entre más práctica sea y el hacer. Y lo otro, súper clave para que el tiempo sea menor o sea más adecuado, uno tener como unos rangos, es que haya presupuesto y que haya, perdón, gestión. Sí, porque también podemos dictar rápido 5 veces, hacer el desalojo, pero si el cajón de la herramienta nada que lo instalan, que lo traen, pues ahí eso se va aumentando. Y el último tip es también tratar de priorizar lo que uno está implementando en mejora continua. Si uno quiere hacer SMED, 5 veces, mantenimiento autónomo y bueno, estandarización también al tiempo y solo tengo un coordinador de producción, pero es que no, tenemos que hacerle a todo porque pues esa es la prioridad, pues eso va a fracasar. Entonces es mejor implementar una herramienta, terminarla y ahí sí seguir con la siguiente. Como que por querer abarcar todo, al final no se hace nada. Genial, ese es un buen punto, siempre enfocarse, ¿no? En esa parte, ¿no? Sí, Porque de sí, hecho, sí, eso pasa mucho en la parte productiva, sobre todo uno empieza a dar tiros sí, al aire, pues. exacto. Ideas, 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 y empieza, se aloca ahí y por todo lado y al final no se ejecuta nada, digamos, con un Sí, orden sí, sí. bien establecido, digamos, en ese punto. Creo que me justo mencionaste que hay un solo coordinador de producción. Sí, Tú que llegas consultora, ¿no? Llegas sí, sí, sí. externa, ¿no? A la empresa, ¿cómo es formar ese equipo dentro, ¿no? Porque al final Ok. el rol de consultor tal vez va, ¿no? Tú vas, no capacitas, acompañarlas al principio, pero alguien tiene que quedarse después, ¿no? O sea, alguien tiene que quedarse dándole seguimiento, que sea perdurable en el tiempo, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo es formar ese equipo, ¿no? Tal vez alguien de la gerencia o la gente mismo que está de la producción, o sea, ¿tú qué ves, digamos, o tú llegas y eliges, alguien, o te designan? ¿Cómo es ese, Ok, ok. con quién trabajar, ¿no? Ahí dentro de la Sí, empresa. ok. Para mí la clave está en, como te lo he mencionado, depende del tamaño de la empresa y cuántos empleados haya, eso influye, pero normalmente la clave también está en una línea piloto, en un área piloto. Y lo primero antes de ir a formar a la gente de base es también entender al líder, ¿cierto? Al que está ahí con ese equipo batallando los indicadores y batallando el comportamiento del proceso. Ese líder hay que escucharlo muy bien, hay que ser muy empático con él, hay que entender sus problemas porque como en toda historia hay miles de versiones. Entonces, el mismo problema, el gerente tiene una versión, el líder tiene otra y el operario que fue el que estuvo ahí en la máquina tiene otra. O sea, más que versiones, como que cada uno tiene su perspectiva y uno de mejora continua las tiene que escuchar todas. Sí, porque uno es como, yo alguna vez publiqué en LinkedIn un post así, es que uno es como el confesionario, como el cura o el padre que está en el confesionario escuchando a todos. Entonces el de mantenimiento llega con sus razones, la persona de producción también, el líder también. Entonces siempre es clave escucharlos a todos, entender esta persona qué dolor tiene, del mismo problema o de la misma situación y convencer a ese líder. O sea, es muy clave y decirle que uno va a ser es un aliado. Sí, uno no va a ser un auditor más, uno no va a ser el que le va a poner más tarea o el que va a ir a criticarlo, a contarle al gerente, no, no, es que ya está pasando tal cosa y el líder permite eso. No, es como yo soy una aliada suya, yo soy una socia suya y vamos a trabajar entre los dos para sacar todo adelante. Usted me va a dar toda la información del proceso y yo
le voy a enseñar de mejora continua. Entonces, esa es una buena forma de que la persona diga, bueno, llegó alguien a ayudarme, no alguien a criticarme o a ponerme tarea tras de todas las que vivo en mi día a día. Ya, es un buen punto porque a veces cuando llega alguien externo es como pues, que fuera un verdugo, ¿no? Que va a empezar Sí, a cortar cabezas y a mover todo y a recortar gente y un poco de cosas. Entonces, no es ese el rol, ¿no? Es como si tú, es acompañar, escuchar esa parte. Y ahora que dices sí, liderazgo, el liderazgo también se habla un millón de cosas, ¿no? Y influye muchísimo en el tema de mejora y como tal. Y en tu caso, eh, ¿qué tanto influye o qué crees que, cómo tú te has formado, digamos, esa parte de liderazgo? Hay gente tal vez que está a veces en las empresas y son, como dice aquí, son suavitas, ¿no? Como decimos aquí, sí, son tranquilas, entonces a veces como que no le hacen caso, entonces, ¿cómo trabajar en eso también? Porque, como digo, alguien tiene que sostener esos sistemas, ¿no? sí, sí. Para mí es un tema muy diverso. Para mí la personalidad de la persona depende mucho en cómo hacer su liderazgo. También pues la antigüedad. Entonces, si es una persona que lleva 20 años liderando de mala forma, pues ya él ve esa parte normal. Para mí influye mucho la personalidad de la persona como tal, o sea, de cómo es en su vida normal en todos sus pilares, antes que en el trabajo. Lo segundo es que debe buscar como un equilibrio. Entonces, el líder, aunque también tiene muchas más responsabilidades que su equipo base, tiene que transmitirle eso al equipo, tiene que transmitirle que o sea, que es trabajar juntos por el resultado que al final de cuentas lo que nos interesa a todos es que la empresa no vaya a cerrar o a quebrar, sino que mejore con el tiempo. Y otro tema de liderazgo es que esa persona le dé confianza a su equipo para que le digan lo bueno y lo malo. Sí, de también el en qué está fallando y que lo reciba de la mejor manera para, pues, lograr el resultado y que también empodere mucho a la gente, que eso también busca mejora continua. Suelte, o sea, como suelte mucha carga, empodere a su gente, para que él también, pues, esté en temas más estratégicos. Exacto. Y esté enfocado en su rol, digamos, esa parte. Exacto. Y ahora que dices, aparte de empoderarles, sí, de hecho, conversaba otro día con alguien, y cómo manejar el tema de incentivar a la gente. Okey. O sea, fuera del tema económico, o sea, no todo es plata, digamos, aparte. En tu experiencia, ¿qué has visto o qué has implementado esa parte, ¿no? De que al que da más ideas de mejora, al que mejor está con las 5 S en la planta, al que ha cumplido este mes los indicadores, sí. ¿Qué has visto ahí de sistemas, de metodologías, algo curioso, ¿no? Tal vez hay empresas que hacen cosas muy interesantes, que dan entradas al cine, que dan, no sé, pues una cena para la familia de él, o sea, ¿qué has visto tú en ese tema de incentivos como tal? No, todo Okey. el tema de dinero, ¿no? Ahí sí, como tú lo dices, hay incentivos intangibles, ¿sí? No, aunque parezca increíble, no todo el mundo se mueve por un premio, por dinero. Uno simple es escuchar a las personas. Hay gente que dice, bueno, a mí me lo decían, llevaba tantos años acá y nunca nadie había escuchado mi idea. Gracias, gracias por usted tomarse el tiempo de venir aquí a la máquina y entender mi problema y mi idea. Esa es una como básica, escuchar a la gente muy bien y ponerle atención. Si uno no puede, si está en la fábrica y no puede atenderlo, pues volver, pero darle esa importancia, esa idea, esa necesidad que tiene la persona. Lo otro, por ejemplo, en el negocio de helados había una buena técnica y era el hall de la fama. Entonces, haz de cuenta como las estrellas del Paseo de la Fama de Hollywood, pero como con los más destacados en mejora continua en diferentes categorías. Entonces, el que ganó a la mejor idea en el mes, a la mejor línea de producción con mejores indicadores, al mejor loop o bueno, lección de un punto que hacía la persona. Además de que sí se les da un regalo puntual, una sombrilla, una maleta, también verse ahí era como un honor. Entonces, ese también, pues, puede ser, como tú dices, un incentivo que no necesariamente tiene que ser, tan tangible. Otro es que, por ejemplo, los líderes, los directivos, bueno, los coordinadores directos, lo feliciten.
O sea, que también vayan y le digan, oiga, estuvo muy bien como usted organizó aquí la máquina, como usted propuso esa idea. A mí nunca se me hubiera ocurrido. Eso también, pues, pesa muchísimo. Eso es básicamente. Bueno, y también hay muchos, ahí sí, si nos están escuchando practicantes de mejora continua, ahí la invitación es que no hay límite, o sea, a volar la creatividad y uno se puede inventar desde un desayuno con el presidente de la compañía hasta un video de los hijos felicitándolos, no hay límite, pero sí hay que buscar lo que tú dices, no todo es dinero porque lamentablemente también nos acostumbramos es que si no hay premio no mejoro. Entonces, eso sería como mi recomendación. Genial, buenísimo eso del Hall de la Fama, ¿no? Es chévere, ¿no? Justo Sí, esto es mucha imaginación y eso, esa parte de Gil es súper interesante en la parte. Genial, sí. Melissa. Y ahora ya en tu parte, ¿qué ha sido, siempre les pregunto ahora a los invitados, o sea, la peor metida de pata que has hecho tú en tu experiencia a la hora que dices, chuta, aquí la cagué y se fue al diablo todo? O sea, ¿te ha pasado algo así, medio grave, medio, a una anécdota en ese sentido? Sí, claro, pero espera, voy a recordar una metida de pata en mejora continua desde mi rol. Ah, bueno, sí, ya sé una. Una, bueno, como yo te decía, yo era como una influencer de mejoras en toda la fábrica, entre todos, el coordinador, el técnico, el operario, y yo estaba recién graduada. Y fui a la fábrica y alguien me dijo, no, es que se quemó un motor, explotó un motor y el técnico no vino rápido y ahí hay una oportunidad de cuando eso pase que atiendan más rápido. Pues yo no comprobé fuente, o sea, no como hacen los periodistas, sino yo me fui de una al taller de mantenimiento a decirle al técnico, ay no, Johncito, que entonces en tal máquina el motor explotó y no sé qué, y él de una me detuvo. ¿Cómo, Melissa, que explotó? Y yo, sí, así me dijo el operario. Y me dijo, no, Melissa, si hubiera explotado, hubiéramos casi que salido a volar todos. El motor se quemó un poco y sacó un poco de humo, pero nunca explotó. Y yo, ay, sí, perdón, porque ahí también es importante, otro tip de mejora continua, si uno la embarra, pedir perdón. O sea, pedir disculpas y aceptar el error. Sí, perdón, John, tienes toda la razón, no fue el término adecuado y uno debe corroborar la versión. O sea, fue como una metida de pata por querer transmitir rápido la información y lo que el operario estaba pidiendo, pero claro, es cambiar totalmente una versión de un hecho. Exacto. Sí, eso pasa medio seguido. Entonces, a veces, de hecho, algo también, justo que ahora tomas el tema de comunicación, súper importante también en el Sí, tema de mejora, que todo esté sincronizado, todos manejan la información, esté ordenado, esté, pues, toda la sí, fuente, o sea, es interesante ahí. Recuerdo realmente en las reuniones top, se habla mucho, ¿no? Que sí. los niveles para ir mejor en el tema de comunicación. Genial, Benissa, me parece súper chévere lo que vamos conversando. Y de hecho, ahora te quería preguntar, de hecho, ya casi vuela la hora, parece que no se va, Sí, pasa rapidísimo, se pasó rápido. pasa volando. Y en tu experiencia en ese mundo ya de conversar con la gente, de sí, ¿qué va más allá? ¿No? Siempre hay toda mi pregunta de la parte tecnológica, ¿no? ¿Qué tanto influye ahora? Hay aplicaciones, hay apps, tal vez por indicador en sí. ¿Cómo le ves tú esa parte, no? Porque a veces, como dices tú, hay las herramientas básicas, ¿no? Creo que las bases conceptuales son las mismas de hace años, pero Sí, de alguna forma hay que ir adaptando, va variando. ¿Cómo lo ves tu punto, no? ¿Cómo crees que la tecnología va influyendo también en esos temas, no? Porque algo pasará, ¿no? Se habla de inteligencia sí, artificial, más de automatización, entonces parece que a un punto todos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? O sea, ¿para qué? sí, No tengo que pensar a nadie, pues todos son robots. Entonces, sí, sí, sí. entonces ¿cómo le ves aparte, no? ¿Cómo le ves en los próximos años en ese sentido? Para mí, cualquiera que sea la herramienta tecnológica a implementar, un robot automatizado que ya empaque los helados y no la persona empacando en la caja, o sea, la aplicación donde yo hago la inspección de 5 veces y ya no tenga que imprimir el formato, o sea, el indicador que yo ya puedo visualizar en un televisor en tiempo real en la máquina, sin importar la herramienta tecnológica que se vaya a implementar, siempre hay que estudiar muy bien quién la va a usar. Entonces, ¿qué?
oportunidades le ve esa persona que lo va a usar o ese equipo que lo va a ese equipo de personas que lo va a usar. Entonces, sí, su robot está muy chévere, pero es que ustedes no han tenido en cuenta aquí que todos somos zurdos. Y tiene toda la razón. Sí, por dar un ejemplo. Esa aplicación para hacer las inspecciones 5S es súper bueno, pero venga, acá todos tienen celular que tengan capacidad para esa aplicación. No, eso lo miramos después. Entonces, ahí para mí la conclusión es, sin importar qué herramienta sea, tecnológica, que también ayuda a muchos temas de mejora continua, es siempre mirar quién la va a usar y si la empresa tiene todos los recursos para eh, implementarla o recibirla bien. Antes de comprar a lo loco y lleven eso rápido a la fábrica, porque después sale más caro. Exactamente. Sí, justo me parece súper bueno el ejemplo que diste, ¿no? De los zurdos, ¿no? Pues puede pasar, y pasa, ¿no? O sea, pasa Sí, muchos tipos de cosas en ese plano. Me parece sí, sí, genial. sí. Y ahora, o sea, casi para más o menos ir ya yendo a la parte, al segmento final, ¿tú qué tips, recomendaciones, tips, libros, series de Netflix, no sé, todo lo que se me ocurra, recomendarías a la gente que quiere meterse en este mundo de la mejora, que quiere aprender, o gente que como está estudiando? ¿Qué recomiendas, no? ¿Qué libros, tips, no sé, páginas, no sé, qué tú harías, qué recomendarías en ese sentido? Para mí, en enero me leí Kaizen. ¿El de Masaki Mai? Ese sí, ese me lo leí en enero y él lo escribió casi que en los 80s, a inicios de los 80s. Y yo lo leí a Alfredo, yo era como, Dios mío, o sea, lo que le está diciendo hace cuántos años y todo se puede implementar ahorita. O sea, todo lo que él recomienda, eh, ¿cómo se dice? Aplica para esta época. Por ejemplo, él decía, es que el Kaizen, la mejora continua, no es de nacionalidades, no es que es de Japón y Estados Unidos, es de pura mentalidad. Ese es uno. Em, de Netflix también en enero me vi una serie que lo llevé también a la vida de la mejora continua en las fábricas y es la de que le roban la idea a unos alemanes, los de Google Maps, porque cuentan la historia. Entonces ahí yo hice como se me olvidó, la analogía con lo Mm. que pasa con las mejoras, también en las fábricas, que esa idea era mía, yo la había dicho, pero usted no la documentó. Entonces, como que eh, póngase pilas y vea esa historia para que vea la consecuencia de cuando uno no documenta sus ideas a tiempo, porque cualquier persona se le puede adelantar y en las fábricas, en las empresas también pasa eso y eso genera un súper mal clima. Y me parece que la última recomendación muy acertada es leer de las experiencias o de los posts que hace la gente en LinkedIn, que es algo más real que, pues en un libro, obviamente hay libros que se nacen de la práctica, pero en estos posts uno a veces encuentra mucho más conocimiento y experiencia que en los mismos libros tradicionales. Genial, Melissa. Sí, de hecho, justo esa parte, como dices tú, y esto es algo que me parece curioso y siempre también se habla, uno habla de Lean, habla hace 5 años de Lean, creo que en 5 años también seguirá hablando de mejora continua, etcétera. Y como es tú, los libros los que salieron hace el año anterior, o sea, ya Sí, están sus par de décadas, pero son conceptos que siguen vigentes, ¿no? Y lo que sí. es, y siempre algo que todavía nuestras empresas aún no aplican, ¿no? O sea, todavía falta muchísimo para trabajar los conceptos, que realmente se metan de eso y realmente aprovechen esa parte. ¿Qué me dice? Como dice, el tiempo pasa volando. Sí. Ya, Perdona ahí una interrupción, qué pena. Ya encontré el nombre de la serie porque no podemos buenas. dejar a los oyentes sin eso. Es el Código de la Discordia. Ya, Mm, esa la tienen que ver. buenísimo. Perdón. Igual les dejo ahí en la descripción el nombre de Ah, la serie bueno. para que le busquen. Listo. Genial. Como decía, igual me contabas que igual cuéntame un poquito lo que haces tú ahora como profesional independiente o en la consultoría. ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas aparte? ¿Cómo te desenvuelves en ese aspecto? Ok, actualmente, como te comentaba antes, llevo un año como consultora independiente en mejora continua. Tengo en total 12 años de experiencia y mi sueño más grande es que en toda Latinoamérica se implemente mejora continua, sobre todo en las empresas que no tienen acceso a a estas herramientas,
por su presupuesto, por su día a día. Sí, esto, como tú lo decías, no es solo para empresas grandes y muchos empresarios de pymes no tienen acceso a estas herramientas que son, con prácticas simples se logran grandes resultados. Ya en este año, coincidencialmente, empecé en marzo del año pasado, en abril di un masterclass de SMED para mi universidad y ahí conté lo que te acabo de decir, no, que quiero lo mejor para Latinoamérica, que seamos competitivos y justo mi primer cliente nació en Costa Rica. Estuve en Costa Rica, en una fábrica metalmecánica que hace divisiones sanitarias como las de los baños de los centros comerciales, implementando mejora continua desde cero, en una empresa familiar, en otra cultura, vuelve y juega lo de, aunque hablemos español, no es lo mismo en todas las partes de Latinoamérica, hasta en las mismas ciudades del mismo país. También he estado en en un club de fútbol haciendo planeación estratégica, entonces ya también aumenté el espectro de no solo fábricas, y a eso actualmente me dedico y también a dar formaciones en mejora continua. Genial, Melissa, súper chévere la otra del equipo de fútbol. Sí, Genial. Sí, y es bueno este mensaje porque, como ves tú, no es solo para algo, uno piensa que es fábrica, ¿no? Es fábrica, fábrica, fábrica. sí, Servicios, o sea, abarca a muchísimas áreas. sí, sí, Siempre les digo que hay muchísimo que trabajar el tema de salud, por ejemplo, hospitales, el tema educativo, ahí hay sí, campo gigante para alguien que le interese y quiera meterse lleno en sus nichos, digo, muy sí, particular. Genial, Melissa, ha sido una hora siempre pasa volando y siempre nos hablamos un par de minutos ahí. sí. Genial, ha sido genial conversar contigo, estás muy metida, digamos, en ese tema. Y como digo siempre, que aprende más de los podcasts, soy yo mismo y la gente también. Ay, gracias. Obviamente esta introducción cara a cara, digamos, es genial, digamos, y gracias al mundo online permite conocer a la gente que está en otra cultura, como dices tú, otras experiencias, todo lo que ellos han aprendido, han aplicado, es genial, ¿no? Y lo que es bonito es, digo, que siempre digo el mensaje para la gente que nos escucha, realmente todo lo que se ve en los libros, lo que vemos en clases, a veces Sí, se queda un poquito en el aire, ¿no? Pero es aplicable ya sabiendo realmente qué pasos, realmente viendo la práctica, sí es totalmente aplicable y también no se desesperen a veces cuando están estudiando y ahora es que haré cuando salgo y esto qué será sí, al final, digamos, ya con el tiempo uno se va dando cuenta, esto ha sido así, hay que aplicar, entonces es esa parte. Melissa, para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo están en redes sociales? La gente que quiera preguntarte, consultarte, buscar tu asesoría, etcétera. ok, bueno, en LinkedIn estoy como Melissa Pamela Navarrete. Ahí me pueden encontrar, me pueden agregar, me pueden seguir, me pueden escribir mensajes. Ahí soy muy activa y me encanta el tema, me encanta compartir experiencias, enseñar. Me acuerdo también cuando yo fui practicante, entonces he tenido, ¿cómo se dice? Alumnos de Perú, que también me contactaron por ahí, donde les he enseñado técnicas o como que me dicen, es que estoy en este proyecto y yo no sé cómo lidiar con este tema. No, claro, mira, deberías hacer esto y esto. Me encanta. Entonces, ahí, en LinkedIn, soy súper activa. Genial. Y de hecho, es algo que siempre valoro mucho en la gente, eso de compartir conocimiento o de ayudar, digamos así, no es de todos, ¿no? O sea, realmente Sí, te debe gustar no hay ningún tipo, no, es que no soy egoísta y me guardo para mi conocimiento y no, o sea, realmente no es de sí, todo y es algo también que aprecio mucho y la gente que viene a ese espacio es porque le gusta compartir, o sea, básicamente sí, es compartir, dar un consejo, o sea, esa parte es estar muy abierto en esa parte. sí, de acuerdo. Melissa, muchísimas gracias por aceptar la invitación tan rápida, de hecho, al podcast. Gustazo que has estado aquí, realmente el aporte que haces es súper genial y continúa con tu labor, me parece genial lo que haces y realmente, como digo, este mundo de la mejora continua es tan amplio, ahí podemos hablar aquí 3 días Sí, de herramientas y específico, que los pasos, que la cultura, que ni sé qué, o sea, hay tantas cosas realmente que están ahí, ¿no? Que realmente sí, depende mucho de las empresas que quieren aplicarlo, buscar a profesionales como Melissa, de hecho, que les puede orientar, porque a veces eso es lo que nos falta, ¿no? Y yo sé que proponer el comienzo, ¿no? A veces es un poquito sentar las bases en ese punto. Melissa, ha sido un gustazo, realmente. Gracias por haber venido el día de hoy.
A ti, Alfredo, muchas gracias. Estamos todos en contacto, esta linda comunidad. Gracias, Melissa. Un gustazo. Que estés bien.